la sanidad del alma. ¿Por qué es importante esto? Porque de la sanidad de nuestra alma depende la prosperidad en todas las cosas. El principio bíblico está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice Dios que su deseo es que seamos prosperados, les encargo la puerta por favor, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como sana o prospera nuestra alma. Amén. Entonces, los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. También vimos que la sanidad del alma es un proyecto divino. ¿Qué significa esto? Que por más que el hombre se esfuerce en sanarse a sí mismo, no podrá. No existe un solo método humano para sanar el alma humana. ¿Por qué? Porque el alma nos la dio Dios, no me la dio un hombre, me la dio Dios. Y mi alma necesita ser sanada, necesita ser restaurada por el experto, por el que me la dio, por el que sopló vida dentro de mí. ¿Qué hay en el alma? Hay pensamientos, hay emociones y hay decisiones. Y esas tres áreas necesitan ser sanadas, restauradas. Hoy en día las enfermedades psicosomáticas, la depresión, el estrés, la ansiedad, que son tres de las enfermedades más comunes, vienen por una desarmonía en el alma. Vienen por un desacuerdo entre la mente y las emociones, vienen entre una desarmonía entre las decisiones y los pensamientos, y entonces podemos encontrar muchas personas batallando en algún área de su vida exterior, pero la raíz viene desde nuestro interior. La Biblia dice que somos lo que pensamos, aunque por muchos años nos hicieron creer que somos lo que comemos. Entonces yo decía, no, pues por eso yo parezco un bombón. Me gustaban mucho los bombones. Y no es así, no somos lo que comemos. La Biblia dice que somos lo que pensamos. El hombre es lo que piensa. ¿Qué significa? Que lo que hay a tu alrededor cotidianamente es un reflejo de tu estado mental, de tu interior. Sí, esto no lo podemos negar. Tú llegas a visitar a una persona que tiene días en depresión y entras a su cuarto y se siente una pesadez en el cuarto, está oscuro, ventanas cerradas, está todo desordenado. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que está sucediendo en su interior. Dios me ha dado la gracia y la bendición de visitar clínicas y centros de rehabilitación, y yo les enseño a los muchachos, a las personas, que el problema, el consumo de droga y alcohol, es nada más la parte visible del problema. Es como un iceberg. ¿Sí sabe lo que es un iceberg? Yo no. ¿Qué es? Es una montaña de hielo flotando en el mar y tú ves el pedazo de hielo, pero luego, bueno, yo lo vi en History o en Animal Planet, y entonces enfocan la cámara por debajo del agua del mar y es gigantesco, pero arriba nada más se ve una parte pequeña. Así son las adicciones de cualquier tipo. La adicción es solamente la parte visible, pero la raíz es mucho más grande que el problema. Desintoxicar el cuerpo es muy fácil. Te metes al sauna un mes y el cuerpo saca la toxina, pero desintoxicar la mente, desintoxicar las emociones, desintoxicar las decisiones, eso es más difícil. Por eso es un proyecto divino. Si Dios no está en ese proceso, no está completo el proceso. Es muy difícil obtener victoria contra una adicción de cualquier tipo si Dios no está dirigiendo ese proceso. Número 2, la sanidad interior. ¿Qué más dijimos? Trae resultados, una vida sana, una vida santa. ¿Qué más vimos? La sanidad interior se refleja en una vida de servicio. Y finalmente vimos, o comenzamos a ver, los fundamentos para nuestra sanidad. La fe tiene que tener un fundamento.
¿Cómo se le llama a una persona que tiene fe sin fundamentos? Se le llama fanático. Un fanático se emociona, tiene euforia, incluso puede llegar a dar la vida por algo, aunque no lo entienda. Esa es una fe sin fundamento. Por eso allá en Oriente le llaman los extremistas, fundamentalistas. Es personas que se ponen un chaleco lleno de explosivos y entran a un camión lleno de gente, a un edificio y ¡pum!, en el nombre de Dios. Esa es una fe sin fundamento. Nuestra fe, tu fe y mi fe, si somos hijos de Dios, está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el primer fundamento de tu sanidad y de la mía es que Jesús pagó el precio. El sacrificio de Cristo es el principal fundamento. Lo leímos en Isaías 53. Dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías 53 del 4 al 5 dice, Él soportó nuestros sufrimientos, Él cargó nuestros dolores. Dice, fue traspasado por nuestra rebeldía, fue molido por nuestras maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice al final, sus heridas nos hicieron sanar a todos. Por sus heridas fuimos sanados. Ese es el principal fundamento de que Dios tiene un plan de sanidad para tu vida. Amén, amén. Jesús sufrió todo esto para regalarnos todo aquello por lo que pagó con su sangre. Amén. Ese es el segundo fundamento, es la palabra. Dice Salmo 107 que cuando clamamos a Dios en angustia, Él nos libra de las aflicciones. ¿Cómo? Enviando su palabra, sanándonos y librándonos de la ruina. ¿Sí lo está leyendo ahí? Salmo 107 del 19 al 20, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Amén. Entonces la palabra de Dios es también un fundamento poderoso. El último versículo que leímos sobre esto fue Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios vive, ¿qué más? Es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Cuál es el poder de la palabra? Dice, primero, penetra profundo, parte el alma y el espíritu, efecto espiritual. 2, las coyunturas y los huesos, efecto físico. Juzga los pensamientos y sentimientos del corazón, mi mente, mis emociones. La palabra de Dios tiene poder para sanar mi alma completa. Pensamientos, dele fuerte el aplauso. Emociones y decisiones. Hay una técnica que están usando hoy en día en el área de oncología pediátrica, que es la risoterapia. No sé si esté usted enterado. Y las enfermeras, los enfermeros, los doctores se visten de personajes o de payasito, le cantan a los niños que tienen problemas de cáncer, los hacen reír y bueno, eso ha dado resultados que su sistema inmunológico comienza a fortalecerse y el cáncer comienza a disminuir. También médicamente está comprobado, se hizo un experimento en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en un hospital, 100 enfermos, a 50 se les dio su tratamiento normal médico, a los otros 50 también, pero a los otros 50, en esos 100 días que los atendieron, también había grupos orando por ellos, grupos haciendo oración y declarando sanidad sobre ellos. Y después de esos 100 días, el segundo grupo de los 50 presentó mejoría y presentó sanidad muy por encima del primer grupo. Ahí demostraron que el poder de la oración, el poder de la palabra puede sanar a un enfermo. Y esto no viene en la Biblia, ellos lo demostraron con sus propios métodos y ese fue el resultado. Entonces, ¿por qué?
Porque dice ahí que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva porque produce vida en el que la escucha, produce vida en el que la oye, en el que la recibe. Y número 2 dice es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que es infalible. La palabra no falla. Yo puedo fallar, pero la palabra no falla. Se cumple, siempre se cumple. Amén. Y luego viene la parte física, dice es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces la palabra produce vida, corta como un bisturí, médicamente hablando. Te ponía el ejemplo la vez pasada. Un médico hace una cirugía. ¿Para qué se hace una cirugía? Bueno, voy a exentar un tipo de cirugía. Cirugía plástica no. Aunque la belleza cuesta, ¿verdad? Pero alguien tiene un problema, digamos, en un órgano interno, tiene muy inflamado su, ¿qué es lo que se inflama? ¿El apéndice? ¿Sí? Y llega a un grado en que ya no hace efecto el medicamento. ¿Y cuál es el procedimiento? Una cirugía. Hay que extirpar el órgano. Entonces el médico agarra un bisturí y le hace una herida al cuerpo para sanarle otra herida más profunda. Así funciona la palabra. Así funciona la palabra. ¿Por qué la palabra de Dios me incomoda? ¿Por qué la palabra de Dios me confronta? ¿Por qué la palabra de Dios, híjole, hace que a veces me sienta triste o me sienta mal? Porque así trabaja. Primero hiere mi carne para poder sanar mi alma. Así funciona la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice Eclesiastés, el que añade conocimiento, añade dolor. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Sí, porque la palabra me confronta, la palabra me dice que estoy mal en muchas áreas. Hay personas que se alejan de Dios o no aceptan porque dicen que la Biblia está llena de defectos. Y no es así, es al revés. La gente se aleja porque la Biblia dice que el ser humano está lleno de defectos. Ah, pero no me gusta. A mí hábleme del amor de Dios, pastor. A mí hábleme de prosperidad. A mí hábleme de mi príncipe azul que estoy esperando, de mi princesa encantada. A mí hábleme de que Dios me abraza y me ama. Sí, pero también Dios disciplina, también Dios confronta, también la palabra de Dios es cortante como una espada de 2 filos. Hola. Entonces, es como un bisturí la palabra que corta los tumores del pecado que están en el alma y por consecuencia genera orden en nuestra estructura. La palabra de Dios, su finalidad es poner en armonía nuestra estructura, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de la luz. Es a través de la luz. Saca las malas intenciones del corazón, nos hace desechar los malos pensamientos. La mente es como una antena receptora. Todo el día y toda la noche usted está recibiendo señales. Por eso sueña. Los sueños son señales. La mente está recibiendo señales o está procesando las señales que tuvo durante el día. Hay muchos tipos de sueños. Por lo regular son sueños extensivos. Algo me impresionó en el día y en el sueño lo proyecté. Mi mente está trabajando. La mente es como el corazón. El cuerpo puede estar dormido, pero el corazón sigue trabajando. Igual, entramos en sueño profundo y mi mente, que está dividida en consciente y en subconsciente, sigue trabajando. Ahí está. Por eso necesitamos la protección de la palabra de Dios, que mi mente esté amurallada con los fundamentos de la palabra para que el enemigo no pueda engañarnos ni lastimarnos. Voy a poner un ejemplo. La ansiedad. ¿Cuántos han experimentado ansiedad? Nada más el pastor y como unos 10 más. El problema no es experimentar la ansiedad. El problema es cómo la sometemos, cómo la canalizamos. Hay gente que canaliza su ansiedad en comer de más, otros en el alcohol, otros en las drogas, otros canalizan su ansiedad en el ejercicio físico, otros en el mitote, en otras ciudades. Otros canalizan su ansiedad en tantas cosas, por lo regular cosas excesivas y dañinas.
Hay gente que canaliza su ansiedad con medicamentos, pero hay un riesgo porque de ahí viene la farmacodependencia. La Biblia dice, pon tu ansiedad sobre Dios. Dice, echa sobre mí tu ansiedad. O sea, dámela a mí, dame tus preocupaciones, dame tus temores, dame tus afanes, todo lo que te está produciendo ansiedad, dámelo a mí. A lo que voy es que la ansiedad es un estado mental engañoso. ¿Sí? La ansiedad viene por un pensamiento que la mayoría de las veces es un pensamiento que no tiene patas ni manos, no tiene ninguna razón de ser. ¿Y si pasa? ¿Y si me va mal? ¿Y si me dice que no? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si la mosca? ¿Y si el dengue? ¿Y si el COVID? Y entonces la mente está generando tanta información sin fundamento y al rato no me doy cuenta que ando todo ansioso, tromándome los dedos, comiéndome las uñas. No me alcanzo la de los pies, sino también le seguía con la de los pies. Sí, la ansiedad es un estado mental engañoso, es una mentira mental. Sí, pero el cuerpo se acostumbra, el cuerpo desarrolla malos hábitos de tener respuestas así, en un tronar de dedos. Ese es el problema del ser humano. La impaciencia genera ansiedad. Quiero obtener algo ya. Una muchacha soltera estaba orando por su príncipe azul. Pastor, ore por mí porque ya me quiero casar. Ya tengo 38. Y el pastor le dijo, ¿ya tienes novio? No. Pero por lo menos ya viste a un muchacho en la iglesia. No. Entonces, ¿cómo te quieres casar? No sé, pero ya me quiero casar. Ya no se me está yendo el último vagón, sino la canastita del último vagón. Oye, le dijo, pero no te desesperes, estás joven todavía. No, es que ya me quiero casar. Trae mucha ansiedad. No, pero es que ni siquiera tienes novio. ¿Y qué hago? Ora a Dios que te dé paciencia. Y entonces dijo, Señor, dame paciencia, pero ya, ya se quería casar. O sea, a los 38 apenas es la flor de la juventud. Así dicen acá. A los 38 es la mera juventud. Mira, pues, que amén están aguados. Voy a tener que volver a empezar el sermón. Proverbio 4:20 al 22, Reina Valera, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. ¿Cómo te explicas que alguien que se le diagnosticó cáncer, qué es el cáncer? Son células muertas, son células, ¿cómo se le llaman? Ilústrenme los médicos. ¿Sí son células muertas el cáncer? ¿Sí? 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 Y entonces se hace una oración y ya no hay cáncer. ¿Cómo te explicas que el médico diagnostique con ultrasonido y miomas en un ovario y a la semana ya no hay nada porque se oró por esa persona? ¿Cómo te explicas eso? Porque la palabra de Dios tiene poder para entrar hasta donde tenga que entrar y producir vida nueva. Sí. La palabra de Dios, cuando la declaras, produce vida, produce sanidad en el que la está oyendo. Esa es la razón por la que muchos cristianos no oran. Porque el diablo no le conviene que los cristianos oremos, no le conviene que compartamos la palabra, nos quiere tener mudos, callados. Porque el diablo sabe que hay poder en la palabra. ¿Y qué hace? Nos pone un tapón. Nos tiene llenos de ansiedad, llenos de afán, llenos de preocupaciones, distraídos, y en lugar de hablar palabras de vida, ay, qué enfermo estoy, ay, no tengo dinero, ay, ay. En lugar de estar diciendo de bendición, un canal de bendición para otras personas, dice, no hombre, el pastor me mandó a orar por aquí. Dice, ¿estoy para que oren por mí?
¿Estoy peor yo? ¿Cómo? Usted necesita entender esto. Se le ha delegado un poder por el Espíritu y por la palabra. No se quede callado. No se quede callada. Declare la palabra. Ore. Cada vez que tenga la oportunidad, ore por una persona. Si está enferma, si está ansiosa. Amén, amén. Dice, son vida a los que la hallan y son medicina para todo su cuerpo. En Estados Unidos no hay Oxxos, hay 7-Eleven. Y un joven cristiano iba manejando en una carretera en aquel lado y de repente el Espíritu Santo le dijo, estaciónate en ese 7-Eleven. Y se estacionó el joven y ahora empieza a gritar, Cristo te ama. Y volteó para todos lados y no había nadie. Estaba ahí el 7-Eleven, pero no había nadie afuera. ¿Cómo? Empieza a gritar, Cristo te ama. Y dijo, pues ¿cómo si no? Que grite. Y empezó, Cristo te ama, más fuerte. Cristo te ama, más fuerte. Cristo te ama. No pasaron unos minutos, sale alguien del 7-Eleven y se dirige con él porque era la única persona que estaba afuera y le dijo, usted acaba de gritar, Cristo te ama. Sí, ¿por qué? Y le dio un abrazo llorando. Gracias, yo estaba allá adentro en el baño. Me iba a pegar un tiro en la cabeza. Estoy lleno de deudas, de depresión, de tristeza. No tenía esperanza de vida. Y cuando escuché esa voz, Dios me habló de que no vale la pena quitarme la vida si sé que Dios me ama. Si sé, yo soy cristiano, pero me había alejado de Dios. Gracias por gritar, gracias por hablarme. ¿Cuántas veces vas en el camión, en el trabajo y el Espíritu te dice, háblale de mí? A ese compañero de trabajo, Señor, pero me cae regordo, háblale de mí. Señor, pero esta me debe, háblale de mí. Estás con tu amigo, con tu amiga, gente que ni siquiera conoces y hay una voz en tu interior que, hey, declárale mi palabra, dile que yo lo puedo sanar, dile que yo lo amo. ¿Y qué hacemos? Hacemos como que no oímos. Sí, nos da pena. Nos da pena pasar vergüenza, nos da pena que nos rechacen, nos da pena. Digo, en otras iglesias. Y al pecador no le da pena gritar en la calle, sí soy, ¿y qué? No le da pena tratar de imponer sus ideologías perversas en la calle, en el trabajo, en la escuela, no les da pena. Y al cristiano le da pena que lo oigan hablar de la Biblia. Hola. Hay poder, Dios ha puesto poder en tu corazón. La palabra de Dios en tu mente y en tu corazón es un poder que está ahí contenido y hay gente esperando que alguien les dé una palabra de esperanza, una palabra de sanidad. Necesitamos levantarnos en esto. El tercer fundamento, igual de importante que los otros dos, es la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Isaías 61, del 1 al 4. Ya lo leímos antes, lo vamos a recordar. El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite. ¿Para qué? ¿Para qué? Repita conmigo, para anunciar las buenas noticias. El Señor quiere que anuncies las buenas noticias. A los pobres, y luego dice, me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros, libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán a las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Wow. Jesús anunció esto. Esta profecía se cumplió en él. Todo lo que Isaías anunció se cumplió en Jesús. Él venía a restaurar, a sanar, a anunciar las buenas nuevas.
Y cuando tú y yo tenemos estos fundamentos en nuestra vida, el mismo poder que estaba en Jesús lo tenemos nosotros para sanar, pero tenemos que anunciar las buenas noticias. Tenemos que anunciarlas. La gente allá afuera está hambrienta de una esperanza, está hambrienta de una palabra de motivación, está hambrienta de una palabra que le vuelva, que le regrese la fe. Y no hay quien les hable, no hay quien les diga. Dice que seremos, cuando yo tengo el fundamento de la palabra, del Espíritu, la fe puesta en Jesús, dice que seremos llamados robles de justicia. Dice ahí al final, robles de justicia. Reconstruiremos las ruinas antiguas, levantaremos los lugares que fueron destruidos. Esto me habla de generaciones completas lastimadas, familias donde todas las generaciones se ha ido heredando el alcoholismo, la drogadicción, se ha ido heredando problemas tremendos de enfermedad. Esto me habla de reconstruir las ciudades arruinadas, levantar los lugares destruidos. Cuando yo permito que Dios sane mi alma, estoy heredándole sanidad a mis generaciones. Ya no podemos perder el tiempo. Mi abuelo fue alcohólico, mi padre fue alcohólico, por eso yo también. No, yo tengo el poder para romper con eso en Cristo Jesús y heredarle a mis hijos una buena herencia de libertad, de sobriedad, de fe. Dele fuerte el aplauso al Rey. En nosotros está el romper esas cadenas generacionales de maldición, de enfermedad, de adicciones. En nosotros está la decisión de cambiarle la vida a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Es que tú no sabes, pastor. Es que mi nana, es que mi tata. Le preguntaron a un par de hermanos mellizos, nacieron mellizos. Le preguntaron a uno de ellos, ¿tú por qué eres alcohólico? Porque mi padre fue alcohólico y me dio un mal ejemplo. Y le preguntaron al hermano de él, ¿y tú por qué no eres alcohólico? Porque mi padre fue alcohólico y me dio un mal ejemplo. Mismo origen, diferente manera de pensar. Mismo problema, diferente actitud para enfrentarlo. Y a veces nos pasamos la vida justificando el por qué hago malas cosas, el por qué hago cosas que no debo hacer. Y no, tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. El mal carácter. Uy, qué mal carácter tienes. Es que así era mi tata, tú ya sabes. Cruz Treviño de la Garza, háganse un lado. Así era mi tata, así era mi papá, así era mi tía y ahora te aguantas. No, tenemos la autoridad para romper con eso, de reconstruir lo que por muchas generaciones ha estado golpeado, destruido. Ahora yo tengo de parte de Dios la oportunidad. Y en esos versículos que leímos está la voluntad de Dios para su pueblo: sanidad de corazón, sanidad física, libertad para los que están en cárceles espirituales, consuelo, gozo, reedificación, restauración completa. Dios no rehabilita, Dios restaura. Desde el interior dice que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El Espíritu Santo sigue tan vigente hoy en día que si lo hacemos a un lado y no lo tenemos como fundamento, yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a poder obedecer a Dios porque yo necesito el poder del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en Juan 14:12. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Fíjate bien, la Reina Valera dice, el que cree en mí, dice, hará las obras que yo hago y aún mayores. ¿Cómo voy a hacer lo que Jesús hizo si no tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a hacer obras mayores que las que Jesús hizo si no tengo comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el fundamento. Hoy en día estamos bajo la era del Espíritu Santo.
Todo el Antiguo Testamento, Dios se presentó como Padre, como Señor. Nuevo Testamento, Jesús viene, Dios viene como Jesús el Hijo. Muere, resucita y va al Padre y dijo, voy a enviar al Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos bajo el trabajo ahorita del Espíritu Santo. Dios quiere trabajar en lo profundo de nuestro corazón, traer libertad, sanidad, restauración, orden, armonía. Pero ¿qué necesito? Necesito acercarme con un corazón sincero, genuino. Porque la gracia de Dios se activa cuando hay un corazón humilde. La gracia de Dios, el poder de Dios se activa cuando hay un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón arrepentido, un corazón honesto, humilde, que reconoce su condición, su necesidad, y en ese momento el Espíritu Santo viene y dice, él quiere salir de esto, ella quiere salir de esto, y el Espíritu Santo llega a esa persona. A eso se refiere la palabra cuando Dios dice que al soberbio lo ve de lejos, pero al humilde lo atiende de cerca. Tenemos que analizar nuestra vida. La soberbia es una enfermedad del alma. Sí, el orgullo, la soberbia es una enfermedad del alma. No, pues yo no ocupo bules para nada. Yo no ocupo hacer escuela de ministerio, ya me sé la Biblia de memoria. ¿Qué nuevo me van a enseñar? No, yo no ocupo un encuentro con Jesús, todos los días me encuentro con Él. Soberbia espiritual. Mente cerrada. Estamos hablando los miércoles sobre la libertad de la mente. Te recomiendo, vente el miércoles o conéctate, porque Dios nos está hablando tremendamente sobre cómo liberar nuestra mente. Y a veces como cristianos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Yo mismo puedo caer en ese error de no permitir que alguien me enseñe algo porque yo creo que ya me lo sé. Porque ese sermón ya me lo repitieron 10 veces. No es cuántas veces lo has escuchado, cuántas veces lo has practicado. Ese es el asunto. Pero si yo tengo una mente abierta, aunque escuche el mismo sermón 1000 veces, cada vez de esas 1000 voy a aprender algo nuevo. Porque el Espíritu Santo produce vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo está en 1 Samuel 16:23, en la Reina Valera. Antes de leer el versículo te explico. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Y Saúl, aunque Dios lo eligió, Saúl tenía muchas ataduras en su alma. Saúl era un hombre que tenía muchos problemas de baja estima. Le interesaba mucho lo que la gente decía de él. Y eso lo tenía enfermo. Eso lo llevó a rebelarse contra Dios. Porque cuando tú le das más importancia a lo que la gente diga de ti que a lo que Dios diga de ti, te vas a rebelar contra Dios. Entonces Saúl empezó a hacer cosas que Dios no le había pedido. Dios lo desechó. Dice que el Espíritu Santo, la unción se quitó de Saúl y venía un espíritu malo a atormentarlo, un demonio. Ahí dice que venía de parte de Dios. Bueno, porque en el Antiguo Testamento la bendición y la maldición venían de Dios. Nuevo Testamento ya no. Estamos bajo la gracia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso era en el Antiguo. Y venía un espíritu malo y lo atormentaba. Saúl hablaba cosas incoherentes, tenía mucho celo y muchas cosas que le provocó ese espíritu malo. Pero dice que alguien le dijo, Señor, en el pueblo de Israel hay un joven que toca el arpa y le canta a Dios. Se llama David, hijo de Isaí. ¿Por qué no le hablas para que venga y cante alabanzas para que te sientas mejor? ¿Cuántos se sienten bien cuando está la alabanza? El equipo que está aquí enfrente, mira, no son papitas con chamoy. Ellos son los principales responsables de guiarte a la presencia. El estado mental, espiritual y emocional de ellos te lo están transmitiendo a ti. Por eso ellos ensayan, ellos oran, ellos se reúnen, porque ellos lo hacen para Dios, sí, pero te están enseñando a ti a entrar en la presencia. Bueno, dice ahí que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y ¿qué hacía? Tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio
estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, David es conocido en la Biblia como el salmista. Estoy terminando. Sí, pasa el grupo de alabanza, por favor. David es conocido como el salmista. ¿Qué significa eso? Que no nada más tocaba, también cantaba. Componía canciones para Dios. Un salmo es una canción. Entonces David tocaba y componía canciones de alabanza y de adoración para Dios. Es decir, ¿qué es un salmo? ¿Qué es una alabanza? Es una oración con música. ¿Sí? Una canción, un salmo, una adoración, una alabanza no es otra cosa más que la palabra de Dios declarada a través de una canción. Amén. Entonces, David, bajo la unción de Dios, tocaba, componía, inspirado por el Espíritu Santo, y cuando él tocaba, producía un efecto en el que lo oía. Tan, 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 tan. Producía un efecto en el que lo oía. Por eso cuando en tu casa hay un ambiente pesado, alguien acaba de discutir, alguien andaba enojado, simplemente se siente una desarmonía, yo les digo, hey, de ti depende el estado espiritual, la atmósfera espiritual de tu casa. Canta alabanzas, canta adoración, o pon una memoria ahí, algo, pero tienes que crear en tu casa una atmósfera espiritual, porque eso hace que la luz de Dios descienda, y en la luz de Dios las tinieblas no pueden entrar, no pueden permanecer. Y hay muchas enfermedades que vienen o que son causadas no por algo natural, sino por algo espiritual. Hay una opresión espiritual. Aquí vemos que un espíritu malo, un demonio, venía y atormentaba a Saúl. No lo dejaba dormir, lo traía con ansiedad, celos, tenía un problema de celotipia muy fuerte Saúl, envidia, ganas de matar a David. O sea, tremendo, se desató algo en Saúl. Decía cosas incoherentes, causado por un espíritu. Pero cuando David tocaba, empezaba a tocar la guitarra, el teclado, y entonces venía la luz de Dios, venía la presencia de Dios. Y si te das cuenta, lo que el Espíritu Santo inspiraba a través de David producía 3 efectos en Saúl. Primero dice que sentía alivio, sanidad física. Número 2, estaba mejor, paz mental, emocional. Número 3, el espíritu malo se apartaba de él, sanidad espiritual. Nada más porque el Espíritu Santo, a través del salmista, estaba transmitiendo el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero también es sanidad. De la paz, del gozo, viene la sanidad. Hay un proverbio que dice: el corazón triste seca los huesos, pero el corazón alegre es un buen remedio. Y para que un corazón esté gozoso, contento, necesita el reino de Dios en su vida. Y podrás tener dengue y estarle cantando al Señor: Señor, me duelen los huesos, pero te alabo. El gozo del reino de los cielos restaura la salud física. Me mandaron un audio ayer de un hombre que está delicado de sus pulmones, muy débil. Es un hombre que sabe cantar y tocar guitarra. Me mandaron un audio donde, con todas las fuerzas que tiene, cantándole a Dios y tocando. Una voz débil, una voz muy apagada, pero es lo que tiene ahorita. Y él está cantando a Dios, y él está buscando el reino de Dios. Ese es el poder de Dios en tu vida. Un alma sana implica que aún en la enfermedad física, yo no pierdo el gozo de Dios, yo no pierdo la alegría.
un alma sana, en medio de las dificultades, saca lo mejor. Y lo mejor de nuestro interior, cuando mi alma está sana, es la unción del Espíritu Santo. Es el agradecimiento a Dios. Me tocó ir a orar por una mujer cristiana. Estaba desahuciada por un diabetes extremo. Ya le habían cortado sus 2 piernas. Esto fue hace años. Cuando llegamos al hospital, ella estaba sentada en su cama sin piernas, cantando alabanzas y adorando al Señor. Wow. Esa es señal de un alma sana, de un alma que no deja de confiar en Dios, que no deja de amar a Dios nada más porque hay circunstancias equivocadas en su vida. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere, si nosotros le permitimos, hacer su obra en nosotros. Y solamente en Jesús podemos encontrar la plenitud de la sanidad de nuestra alma. Cuando mi manera de pensar cambia, mi manera de sentir cambia, cambia toda mi vida. Eso dice Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y muchos malestares físicos dependen de mi estado mental, emocional. Y tu estado mental, emocional tiene que depender de tu estado espiritual. Y tu estado espiritual depende de tu comunión con Dios. De qué tan acercamiento tienes con Dios. De qué tanto acercamiento, cuánta comunión tienes con Dios. Hay muchas promesas que me levantan cuando estoy enfermo, cuando estoy desanimado, cuando estoy en depresión, cuando estoy en bancarrota. Hay muchas promesas de Dios. Y si no las conozco, o si no las estoy recordando constantemente, ¿cómo va a tener un fundamento mi fe? ¿Cómo? Al contrario, cuando no estoy teniendo presente estos fundamentos, mis sentidos naturales se despiertan tanto que ahora los problemas los veo más grandes que las promesas de Dios. Ese es un problema fuerte. Los sentidos naturales solamente dan información natural. Y a veces escuchamos cristianos diciéndole: Diosito, tengo un problemón. Sentidos naturales. Pero un alma sana dice: problemilla, tengo un Dios grande, poderoso, que te va a hacer trizas, porque ya pagó en la cruz del Calvario. Sí, tengo dengue, tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro, pero Cristo ya pagó por mi sanidad. Y yo sigo esperando, con gozo el cumplimiento. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. No sé qué te esté aquejando. Tal vez un pensamiento, tal vez una emoción, tal vez un malestar físico, no lo sé. Lo único que sé es: conecta tu espíritu con Dios. Dile: Espíritu Santo, ven y toca mi espíritu. Y desde tu espíritu vendrá esa armonía mental, emocional que tanto necesitamos a diario. Todos los días es una batalla. Todos los días es una lucha. Tentaciones, circunstancias, gente que habla de manera negativa, tantas cosas que nos enfrentamos a diario. Sí, pero Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo lo podemos. Todo podemos hacerle frente a cualquier cosa. Hoy es un día especial. Toma tu sanidad, toma tu libertad. Dile: Espíritu Santo, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi mente, sana mi cuerpo, mientras escuchamos este cántico de adoración y de alabanza.